Hola a todos, malvenidos a un nuevo episodio de este terrible podcast. Malvenidos a Underground News. Yo, como siempre, soy Víctor Moncada y hoy están conmigo en podcast personas que no dan pie con bola ni en el fútbol ni en la vida misma. Beñat Sierra, que ya se quedará fijo en el podcast sustituyendo por fin a Joey. Al final el hashtag tuvo, tuvo repercusión. Y el suplente de Raúl, que hoy no ha podido estar, José Manuel Ojeda. Hola. Manda narices que nos presentes llamándonos cojos, tío, de verdad. Yo un poco sí que soy... No, pero... Buenas. Buenas noches. Vale. Encantadísimo de volver aquí. Hoy en el programa de hoy nos acompaña alguien que al contrario que todos nosotros, no chupa nunca banquillo, no, porque es buenísimo, ya que le sacan siempre al campo. El futbolista Alex Pazos. Malvenido. Igualmente, nada, buenas noches y nada, encantado de estar aquí, un placer para mí. Y nada, a ver si pasamos un buen rato y comentamos todos los temas. Vale, pues dicho esto, vamos a comenzar con las noticias de esta semana. Comentar un poco por encima cómo está el tema de las elecciones en Madrid. Ya que el último CIS que salió ayer jueves, deja a la izquierda y a la derecha muy igualada en estas elecciones, ya que podría haber pactos tanto de un bando como del otro. Sigue ganando el Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso, continúa y continúa Gabilondo con el PSOE. Luego Más Madrid y Unidas Podemos supera a Vox en este último CIS, al contrario que en el anterior emitido. Otra cosa que me gustaría comentar es un poco por encima del debate, ya que no me... Bueno, en mi opinión me parece que la política española ha caído a niveles muy bajos, casi al nivel de este podcast. No sé qué opináis el resto sobre este tema. Eso es una acusación muy grave, ¿eh? Eso. Sí, es verdad. Quizá me exagero un poco. A ver, sí que, en mi opinión, fuera cuenta sí que tienes razón y es que parece un circo. O sea, ya alguna vez me he puesto, no concretamente los debates de Madrid, porque yo no pertenezco a Madrid, entonces no los he seguido, pero te pones a ver el Congreso los miércoles de vez en cuando y es que ves que es más circo que Congreso, ¿sabes? Yo me la paso muy bien. Se ha convertido en, ¡buah! Te meto una bif, te insulto, me río, te dejo mal, como si estuvieses en la calle, digo una cosa y digo, ¡oh! ¿Sabes? No sé. Una Me batalla parecen de unos gallos. críos y me parece súper lamentable, la verdad. Una batalla de gallos, totalmente. Continuando un poco con política y entrando en la ciencia, me gustaría recalcar que la noticia de que el gobierno español invirtió en ciencia en este pasado 2020 un 42% menos que en el año 2009, lo cual me parece impresionante teniendo en cuenta que ahora estamos en una pandemia y se necesita ciencia. Sí, pero supongo que también habrán invertido en tema de vacunas y cosas por el estilo. Y se habrán centrado más en eso. Sí, Aunque, pero creo que la vacuna tiene que ver con la ciencia, no lo sé, ¿eh? hombre, sí. Un poco. Hombre, yo creo que igual irá todo vinculado a eso, al tema de la pandemia, que igual al final han tenido que intentar rescatar a tantos sectores, que no sé si ha habido mucho rescate, que al final la inversión imagino que no habrá sido solo en ciencia, imagino que habrá sido en todo en general, que habrá bajado, no lo sé. Quiero pensar que ese es el motivo y no otro, Sí. por ser positivo. Sí, totalmente.
Alex, algo que comentar que... No, que yo creo que el problema de la ciencia es que cuando tú inviertes en ciencia, el resultado no lo vas a ver inmediatamente. O sea, es un campo que necesita tiempo y que sobre todo necesita pues que pasen los años para que se puedan ver los resultados, ya sean positivos o negativos. O sea, el problema de la ciencia, que necesita tiempo, necesita investigación. Y encima si lo financian poco, pues Exacto, veremos las cosas dentro de 20 años, cuando deberíamos verlo dentro de 5. exacto. Sí. ¿Tenéis algo que hayáis visto esta semana de ciencia o...? De Sí, ciencia. yo quería comentar que me parece muy curioso que en Japón unos científicos han debido inventar una especie de membrana, una especie de piel artificial inteligente que es muy finita, es como una tela que se pone, no sé si en varias partes del cuerpo, sé que se podía poner en la mano y sirve para leer las constantes vitales de la persona. Y esto puede ser súper útil a la hora de pacientes que necesiten atención continua, como la gente con diabetes, que pueden sufrir algún bajón de azúcar y tal, para poder estar mandando señales constantemente y tener advertido o tener la atención constante del médico. Y me parecía súper interesante, la verdad. No sé qué opinaréis vosotros sobre eso. Vamos a ser cyborgs en el futuro, muy cercano. Cada vez vamos a ser más de mentira que humanos. Ya está, nada más que añadir. Me encanta el cyberpunk. A mí todo lo que sea futurista de mierda me vale. Vale. Quiero decir, Bueno, mientras no salga como los bugs del Cyberpunk, Sí. esperemos que no. hostia, ojalá. Por favor. Iremos todos bugueados por la calle. Pues creo Sí, que... con... Mm. Hombre, un futuro donde haya un montón de carteles de Alex el Capo por ahí, yo por mi bien. No sé si habéis visto los carteles que hay colgados de Alex el Capo en traje. Así. Sí. Bueno, en mi opinión, volviendo a la noticia de Peña, me parece un futuro muy interesante. Me parece que la tecnología, entre otras cosas, va a ayudar mucho a nuestra salud en un futuro. De hecho, están empezando a salir patentes de diversas marcas de ropa o de ropa con sensores que te miden el sueño, pijamas y demás. Y me parece un tema muy interesante que nos puede ayudar en un futuro. A mí me parece, hay cosas que es lo que comentábamos también hace unas semanas, estoy muy a favor del avance tecnológico, pero también algunos límites, porque creo que la sobreexposición tecnológica no sé hasta qué punto puede ser bueno, ¿sabes? Y el tema de los pijamas, como comentabas ahora, no sé, o sea, lo veo útil, pero no sé. Sí, que cuando deja de ser natural y empieza a ser algo Claro. totalmente artificial, algo totalmente creado, algo... Claro, si es Sí. por medicina, por decirlo de alguna manera, por salud, Salud. lo puedo llegar a entender, pero no sé, la verdad. Mm. Mucho miedo a la tecnología, como ya dije. Ujú. Mm, Yo, cambiando de tema un poco, tengo aquí una noticia muy guapa, que esta vez no podemos hablar de dinosaurios, pero sí vamos a hablar de mamuts. que han encontrado unos Mira, zoólogos españoles. disculpa. Somos tan underground que no comentamos noticias de cosas de ahora, sino de hace millones de años. Claro. Siempre, No, esto siempre. ha pasado ahora. Pero la criatura Sí, era sí. hace millones de años. ¿Qué más? Este se murió ayer, seguro. Pobre Unos man. arqueólogos españoles han encontrado... han estado como siguiendo una pista a unos antiguos cazadores de mamuts y se han encontrado pues, los huesos de un omoplato de un mamut en Francia, en Itzuritz.
Y no solamente eso, que la pieza del mamut es, como digamos, la más importante, pero han encontrado como ciervos, un montón de tal. Y un asentamiento donde estaban los cazadores estos, que se creía que aquí en la zona sur de Europa no se cazaban mamuts, pero gracias a esto se ha descubierto que sí. Me mola un montón. Quiero decir, yo quiero un mamut en casa, tío. Uno chiquitito. Te vas a quedar con las ganas, ¿eh? Uno chiquitito que quiera volar. Bueno, no sé. Igual en un futuro Monster Hunter te lo pueden llegar a meter. Hay uno. Bueno, no. Hay uno. ¿Qué? Punto de parte. Menos mal que íbamos a centrar este programa en lo que ya sabemos, menos mal. Sí. Yo, siguiendo un poco con la línea de los mamuts, hace poco vi una noticia de que habían encontrado un mamut congelado y que tenía dentro del cuerpo sangre líquida aún corriendo por sus venas. Hostia, sí, lo escuché. Sí. La leía no sé dónde, leí la noticia así un poco de refilón, pero sí. Mm. Sí, lo escuché, que se podía utilizar como para rollo intentar cruzarlo con elefantes y tal, intentar ver cómo podrían sacarlo a día de hoy. De Exacto, hecho, hombre, Hostia, qué guapo, que sí, que voy a tener un mamut en casa, qué guapo. de hecho la semana pasada, José, creo que lo mencionaste tú, que hablamos como de la clonación de dinosaurios y demás. Si queréis saber más, escuchad el podcast de la semana pasada. Eso fue hace 2 semanas. Fue hace 2 semanas, lo hablasteis vosotros con Ana Irule. Bueno, pues hace 2 semanas suscribíos al canal por si acaso. Escucháis los dos y ya está, no pasa Sí. nada. Sí. Sobre que la clonación de criaturas prehistóricas está cada vez más cerca. Continuando un poco por el tema ciencia / tecnología, me gustaría comentar un poco con José el tema del evento de Apple que ha habido esta semana, el martes, el pasado martes, donde han presentado varias novedades. A mí, en mi caso, dos novedades que me han llamado mucho la atención ha sido el AirTag, que es un localizador de objetos, una chapita que te lo pones de llavero y puedes localizar las llaves, por ejemplo, o la guardas en una mochila y puedes localizar esa mochila. Y demás. Y otra cosa es el nuevo Apple TV 4K que tiene una tasa de refresco de 120 Hz. Que eso para los aficionados al deporte debe ser una pasada vivir un partido con eso. Y José, algo que te haya... Yo soy más simple que una patata, tío. Y he visto lo que son los colorcitos, el color nuevo morado del iPhone nuevo, y me he quedado en plan de... Yo quiero ahora un iPhone. No sé cómo vivir con un iPhone morado, tío. Es precioso. No, pero en serio, han sacado como un montón de paletas de colores de todo el tema del iPhone y el Mac de sobremesa. Muy chulos, es decir, los estaba comentando antes con Víctor y son bastante bonitos, así como color pastel. Y, joder, es que eso, comentaba antes con él que no sé qué mierdas hacen con las conferencias, pero me parecen como súper satisfactorias todo el rato visualmente, todo el rato. Y como que saben llevar muy bien las conferencias. Nunca había visto una de Apple y me ha parecido como súper agradable todo el rato. Me quedaba a vivir en ella. Quiero decir, es una cosa. Quizá buscan también eso, ¿no? Esa venta de sensaciones. Sí, totalmente. Es que ha habido un momento donde estaban como pintando, entre comillas, el iPhone de morado. Digo, joder, quiero hacer ese proceso yo con mis propias manos todo el rato. Es como cuando me pongo a ver vídeos de gente montando maquetas. ¿Sabes que quiero montar más maquetas? Pues eso. Bueno, para acabar un poco con el evento, me gustaría destacar que aparte de que han puesto el procesador de los últimos MacBook Pro en el iMac rediseñado que acaba de comentar José,
Han puesto ese procesador de los últimos portátiles de Apple, se lo han puesto a un iPad, lo cual quita un poco esa línea que hay, difumina un poco más esa línea que hay entre qué es un ordenador y qué es una tablet. Ujú. No, Bueno, sí, sí, sí. no, que sí, no sé qué opinión tenéis al respecto de esto. ¿Creéis que desaparecerán las tablets, desaparecerán los portátiles para convertirse en híbridos? Digamos, medio tablet, medio portátil. Yo es que ya hay mucha gente que trabaja directamente con una tablet. En plan hay mucha gente que directamente coge el teclado y un ratón para tablet y trabaja con eso como si fuera un portátil directamente. Entonces, es que ya estamos tan cerca de lo que es la brecha. No sé. De todas formas, lo que quería comentar sobre lo del procesador, yo como artista que soy, trabajo con el iPad y, por ejemplo, en el iPad normal tengo un límite en el Procreate, en el programa especial para dibujar de Apple. Tengo un límite de 20 y pico. Bueno, depende de cómo sea de grande la imagen, tengo X capas, ¿no? Pues con un procesador como este serán capas casi ilimitadas, de una forma que puedes hacer dibujos enormes. Y eso me llama la atención muchísimo. Tarde o temprano me lo tengo que pillar, vaya. Alex, ¿quieres Yo es que añadir? personalmente, Bueno, venga. yo es que personalmente no he sido nunca de tablets, pero sí que tengo compañeros que sí, y es lo que comentabas, ¿no? Que al final el disponer de esa posibilidad de quitar el teclado, ponérselo, creo que te da unas facilidades que igual no te da el portátil. Aún así, yo sigo quedándome con un portátil. Personalmente a mí me parece más, no sé, más cómodo, porque a mí personalmente las tablets no me gustan. Para tener un dispositivo así, pequeñito, yo que soy de ordenadores grandes, ya lo siento, yo para tener un dispositivo tan pequeño me quedo con el móvil. Pero sí que entiendo que hay sectores, hay tipos de personas y tipos de trabajos que igual te conviene más una tablet por tamaño. Alex, ¿quieres comentar algo? Uf, yo es que en este tema me pillas un poco con los pantalones bajados, ¿eh? Tengo muy poca idea. Vale. Pero sigo la línea de que yo prefiero más un portátil que una tablet porque a la hora de almacenar cosas, sí es verdad que ambos pueden almacenar muchas cosas, pero en un portátil como que es más práctico y más cómodo y no en la nube, y no en la tablet, perdón, que lo puedes subir a la nube, pero corres el riesgo de perderlo. Sí, Y en ese aspecto yo me quedo más con un portátil. La verdad. totalmente. Y en mi opinión, el iPad Pro de Apple, a pesar de que le han puesto un puerto de carga Thunderbolt 3 en el cual puedes transferir archivos fácilmente de tu disco duro, creo que la aplicación de archivos no está lo suficientemente bien hecha para que puedas trabajar con archivos desde el iPad. Totalmente. Pero totalmente. Es un cacao que no veas. A ver si viene una mejora en la propia versión del sistema operativo y le sacan partido a esa potencia del procesador. Pues yo quería comentar que bueno, justo ayer se celebró como cada año el Día Internacional de la Tierra. Bueno, no sé si se llama así exactamente, pero es el día de la Tierra, y como pasa ya en los últimos años, pues se celebra una cumbre climática. Y más allá de lo que se habló, que sí que ha hablado Biden, el actual presidente de Estados Unidos, quería reducir las emisiones, no sé si un 50% para el año 2030. Yo lo que quería preguntaros a vosotros es si consideráis, no sé si a nivel mundial, porque no sé hasta qué punto estáis puestos, pero al menos a nivel nacional, si creéis que se está haciendo lo suficiente para paliar este problema, ¿no? Que es el calentamiento global y la crisis climática. Porque yo personalmente veo en muchos aspectos que se podría hacer más. Igual me equivoco porque no estoy en esa situación,
pero que no se hace lo suficiente. Y creo que es un problema bastante importante. A ver. Es que en su momento sí que se empezó a hacer bastante, sobre todo el tema Madrid Central, toda esta pesca que hizo Manuela Carmena para poder reducir una barbaridad de la contaminación, por ejemplo, de Madrid, y que después ahora Ayuso ha tirado, pero vamos, a la primera de cambio. Bueno, Almeida, que es el que tiene decisión en Bueno, él. Almeida, es verdad, Almeida. La ha tirado a la primera de cambio. Es que no lo quiero decir así, pero parece que hay gente que se posiciona directamente como enemigo de la naturaleza. Pero es que el tema de contaminación aquí en España, ahora mismo creo que en los últimos años no he visto ninguna nueva ley ni nada por el estilo. Bueno, la de las bolsas de plástico, pero va. Bueno, eso ya lleva años, ¿eh? Es que sí que me acuerdo que fue un tema que se habló antes de las últimas generales, que las últimas generales sí. fueron en 2019, ¿puede ser? Mm. Bueno, he votado tantas veces últimamente entre las del Parlamento, de tal, no sé qué, ya estoy perdido. Pero en los debates sí que se comentaba, sobre todo por parte de la izquierda, pero como que llegó otro tema. Al final los debates van así, llega otro tema y se eclipsa y ya no se ha vuelto a saber nada. Y sí que hay el tema de los coches y demás, pero yo, por ejemplo, sin meterme en concreto con ningún supermercado, yo voy a un supermercado y encuentro productos que están todos plastificados, pero plastificados a más no poder. Cuando considero que hay cosas que deberían estar plastificadas, lógicamente, por tipo de envase, pero hay otras que no. A mí que me des 8 plátanos en una bolsa de plástico propia, que luego te meterán en otra bolsa de plástico si tú no llevas una bolsa propia para hacer la compra, me parece hasta ofensivo. Entonces, no sé. Ya, pero también se ha impuesto mucho el tema de las bolsas de plástico biodegradables y demás. Y eso ya claro, no es pero cosa yo de digo los supermercado. envases propios. Claro, es que eso no es cosa del supermercado, es más bien de las empresas que son, Sí, claro. son lo que digo claro, yo, enemigos de la naturaleza. Es que, Dios mío. Y simplemente quería saber eso, a ver si consideráis que se hace suficiente. Yo creo que ni no. de coña. Yo- Tenía una conocida que me decía, esto es una anécdota 100% loca, que preguntaron en plan, estaban hablando en clase del tema de la capa de ozono y dijo literalmente, me acuerdo, cuarto era eso, ¿y por qué no cogen una escalera, suben y la arreglan el agujero de la capa de ozono? Y eso fue como plan, Dios mío. ¿Eso es verdad? Eso es verdad, eso es totalmente cierto. Lógica de niño de 3 años, ¿eh? Te lo juro. A ver, yo tengo la peor, si te sirve, también de... Métele. Nosotros en primaria, que somos todavía más pequeños, fuimos a un museo, bueno, a un acuario que hay aquí en mi ciudad. Y claro, en la puerta del acuario, ahora ya no sé porque hace muchos años que no voy, pero había un esqueleto enorme de ballena. Fue llegar al día siguiente a clase y que el chaval, uno de los chavales, preguntase a ver si las ballenas tenían huesos, ¿sabes? Y te encuentras con, claro, un esqueleto de ballena que mide 10, 15 metros, ¿sabes? O sea, que lo ves. Me hizo muchísima gracia, me ha recordado esa anécdota también. Dios. Bueno, Alex, ¿querías comentar algo? Oye, por cierto, puedes entrar cuando te dé la gana, aquí no hay orden. Sí. Lo No, digo sí, yo porque- sí, lo sé. Pero si no entro muchas veces es porque no tengo mucha idea del tema, entonces para Vale. opinar sin saber prefiero no opinar. Vale. Pero bueno, gracias igualmente. Bueno, aquí tampoco es que tengamos todos mucha idea de... Esto es bien underground. Pues por otra parte, yo tengo una noticia aquí, bastante sonada la verdad, y es
que esta semana ha habido el primer vuelo sobre Marte ¿cómo era? En un vuelo de helicóptero, por así decirlo, ¿no? De la NASA, el Ingenuity. Y han llegado las primeras imágenes y se hizo la primera prueba, salió con éxito y todo, súper loco por parte de la NASA, como diciendo, es un progreso súper bestia, ¿no? Pero yo voy a decir, ya salto directamente, aparte de la noticia, yo ya directamente salto con mi opinión. Guapísimo lo del tema este de que haya helicópteros que la NASA que ayuden a ver los planetas de una forma totalmente distinta y reconocer los terrenos. Pero un poquito anticlimático el tema de que vuele 30 segundos como mucho. Un inciso. Era un helicóptero, no iba tripulado, que sería un dron. No, es un dron. El que has dicho Es helicóptero varias veces. Ya, pero es un dron helicóptero. Es que Se llama es un dron helicóptero, exacto. Ah, Es un bueno, helicóptero, sí. vale, pero podrías haber dicho que no está tripulado, pero bueno, porque Sí, helicóptero... no, se me ha ido. Un dron, evidentemente. Sí, yo he Pero es una estado cárcel. leyendo sobre el tema y sin saber mucho. Sí que eran como una misión que se alarga durante todo el mes y como que iban a ser 5 pruebas, ¿no? Tuvo lugar la primera el lunes, si no me equivoco, y luego justo ayer jueves tuvo la segunda y también fue un éxito dentro del que cabe, pero lo que comentaba José, que al final resulta como sorprendente que sea un éxito que se levante unos pocos metros, pero sí que he estado leyendo y que deben, por tema atmósfera, por tema gravedad, por tema todo, debe ser súper complejo, la verdad. Claro. Es Claro, que yo no lo estoy controlo el leyendo. tema. Se eleva 3 metros y durante 30 segundos y ya está, párate, ¿eh? Que me parece súper ridículo, pero a la vez que, claro, todo el tema de la gravedad que dices tú es todos los cálculos que han tenido que hacer para poder cambiar de su gravedad a nuestra para que pueda mantenerse durante ese tiempo, ya tiene que ser como una locura súper bestia. Bueno, para finalizar un poco las noticias de la semana, me gustaría recomendar, ya que hoy es el día del libro, me gustaría recomendar varias novelas eh, por el día del libro, valga la redundancia. Eh, Me gustaría recomendar Ready Player 2, que es la secuela del famoso Ready Player One, el cual ya hizo su salto al cine dirigido por Steven Spielberg en el año 2017, que creo recordar. También una novela gráfica de Joe Kelly y Ken Nimura llamada Soy una mata gigantes, que es un cómic independiente que es un cómic independiente que fue adaptado en Netflix hace un tiempo. Y os quería preguntar a vosotros alguna novela que recomendaríais, algún cómic para el día del libro. Yo de novelas, la verdad es que no me gusta leer, soy un poco perezoso para ese tema, pero sí que me he leído novela histórica, que eso sí que me gusta bastante, y tengo 2 libros de Santiago Posteguillo, no sé si lo conocéis algunos, bueno, tengo el primero que se llama Los asesinos del emperador, que la verdad es que está bastante bien, y el segundo que me compré hace poco de Yo Julia, que la verdad es que merece mucho la pena. Me gusta mucho la historia y esos libros, bueno, te transportan al Imperio Romano. Qué guapo. Me suena mucho el señor este, la verdad. Yo voy a decir que lo que has dicho de Ken Nimura, Víctor, es un maquinote este señor. Ken Nimura lo sigo desde hace tiempo y es un ilustrador de la hostia. Vale. Me gusta muchísimo. ¿Y tú recomiendas?
Bastante, vaya. Bastante. No, Sus trabajos... que recomiendas una ya, obra. ya. Ya. Pues... yo, en cuanto a novelas, recomiendo de una forma brutal que os metáis en el Cosmere de cabeza, en lo que son las novelas de Brandon Sanderson. Si os gusta la fantasía, si os gustan los sistemas de magias bien pensados, Brandon Sanderson es una leyenda viviente, es una cosa increíble, de verdad. Que son libros bastante tochos y grandes, pero son tan ligeros de leer y tan agradables, te dan unas sensaciones tan buenas todo el rato. Brandon Sanderson, El archivo de las tormentas sobre todo, me tiene maravillado. Y cómics, pues os podría recomendar aquí, tengo una librería enorme. Pero quiero recomendar un artista valenciano que se llama Luis NCT, que hace 2 años publicó en Astiberri su primera obra grande, bueno, la segunda en verdad, que era Wacomo, que me parece artísticamente una burrada. Es muy sencillita en cuanto a historia, pero si lo que buscáis es imagen, Luis NCT es un esencial increíble. Yo quería comentar ya con mi recomendación. Yo no voy a recomendar ninguna novela, pero el último libro que he leído es un libro de autoayuda, que la verdad me pareció bastante interesante y es un tipo de lectura que a la que nunca le había dado la oportunidad. Y vengo a hablar de El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma, porque me parece un libro súper ligerito, que con una historia que básicamente no tiene nada, pero que sí que te habla sobre metáforas y te intenta mostrar la vida de una manera diferente. Pareció súper interesante, no tanto para dar un vuelco a tu vida, pero sí para quizás valorar un poco más los pequeños momentos y reflexionar sobre algunos temas. Me pareció súper interesante porque muchas veces nos paramos mucho a pensar en el qué pasará y dejamos de lado un poco el presente, y creo que al final es la clave de todo, en mi opinión. Bueno, tras esto vamos a pasar al tema principal del podcast de hoy, que es para lo que hemos invitado a Alex. El tema que ha acontecido el mundo del deporte esta última semana, la Superliga. Alex, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión. Te voy a empezar a hablar. Podemos estar aquí toda la noche hablando de esto, ¿eh? Vale, sé un poco... Perdona un segundo, un inciso. Ponernos en contexto, porque por ejemplo yo no tengo ni puta idea de lo que es la Superliga. Sí, para la gente que no nos escucha, que más o menos qué es lo que ha sido todo esto. Pues... ¿Explicas tú, Alex? Sí, bueno, si tú tienes algo de idea, explícalo tú y si eso yo te corrijo. No, No, explica... que no tengo ni idea, que lo pongáis en contexto vosotros. Por favor. Pues que contextualiza Alex y ya comento Vale. yo si hace falta, ¿no? Pues la Superliga, la verdad es que hace varios años que lleva ya planificándose y sí que es verdad que no ha tenido tanta fuerza como ahora. Esta última semana ha explotado todo y se trata de una Superliga, lo dice el nombre, en la que en principio iban a pertenecer 12 clubes fundadores, los más fuertes de Europa, y estos clubes serían el Madrid, el FC Barcelona, Atlético de Madrid, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Chelsea y Liverpool y en la parte de Italia Milan, Inter y Juventus. Esos serían los 12 clubes que empezarían formando esta Superliga. Uh-huh. Y nada, el presidente es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y pues en principio vendría como a suplementar la Liga de Campeones, o sea, lo que es la Champions actualmente, que se ha quedado un poco obsoleta a nivel económico, y estos equipos lo que buscan es como crear una competición más, ¿cómo decirlo?,
que a la gente le enganche más, subiendo el nivel de los partidos y sobre todo la audiencia, que eso sí que es verdad que está bajando bastante últimamente en lo que es el fútbol para la gente joven. Eso sería un poco por encima. La cosa es que con el argumento que comentaba Alex, de que las audiencias están bajando, de también los ingresos, que sobre todo vienen un poco por el tema de la pandemia, como en todos los otros sectores, pues el domingo anunciaron como de forma oficial prácticamente todos estos clubes que comentaba Alex, la formación de una nueva Superliga. ¿Y qué pasa? Que no a tanta gente le ha disgustado el formato como tal, pero es que el problema es que aquí lo que se planteaba era estos 12 fundadores que ha comentado Alex, a los que se podrían sumar otros 3, y luego se sumarían otros 5 invitados. ¿Qué pasa? Que los 12 o 15 fundadores estos estarían de manera fija, por decirlo de alguna manera. Es decir, que el rendimiento deportivo que ocurriese, que tuviesen durante la temporada, es decir, ya quedasen primeros, quedasen últimos, no iba a tener ninguna repercusión negativa. Entonces, lo que más se criticaba ahí es esa falta de meritocracia deportiva, porque hay equipos que seguramente, yo opino igual, que seguramente si hubiese meritocracia, los equipos que estarían serían los mismos, porque al final son los más grandes a priori de Europa. Pero ¿qué pasa? Que no puede haber una sorpresa como que puede aparecer un equipo pequeño, hacer una temporada muy buena y tener su recompensa. Sí, exacto, como porque pasó. Estos van a estar ahí, fijos. Exacto. Que es verdad que va a haber 5 invitados y tal, pero claro, 5 sí, invitados para... Viendo una tabla que tengo aquí preparada, en comparación con la Champions, la Superliga a los 12 equipos se haría un ingreso de 350 millones para cada uno. O sea, para clubes, por ejemplo, como el Fútbol Club Barcelona, que está arruinado, le salva la vida y le permite hacer fichajes. Cosa que con la actual Champions cada equipo suele recibir unos 12,5 millones. O sea, el cambio es brutal. Luego ya claro, la cosa es que pasan de tener a un órgano oficial, como es en este caso la UEFA, que es la que regula toda la competición de la Champions, a ser ellos independientes y autorregularse solos. Y es más, el presidente es el presidente de uno de los equipos fundadores. Sí, pero entonces, al no tener que llevarse ese dinero, en principio, todo lo que generarían se repartiría entre ellos. Claro. Movidote. Pero es que estos se puede partir en dos, en hablar de fútbol y podemos hablar de otras cosas. Porque está muy bien que la gente ahora se haya puesto de moda decir que el fútbol es de los aficionados, cosa que tienen mucha razón, porque el fútbol sin los aficionados no sería nada. Pero, por ejemplo, tú no puedes organizar, siendo la UEFA, no puedes organizar un mundial de fútbol, con lo que supone un evento de ese tipo, en un país, por ejemplo, como Qatar, que no permite entrar a las mujeres a los estadios, o en el que han muerto más de 1.000 personas construyendo los estadios para dicho mundial, que trabajan en condiciones lamentables, y eso la UEFA lo permite. ¿Por qué con todo el dinero que supuestamente tiene la UEFA no paga a esos trabajadores o no ejerce presión para que puedan entrar las mujeres a los estadios de fútbol? Eso es a lo que me refiero, claro. Que no solamente es fútbol, que es negocio de otras cosas. Ostras, claro, es el problema ahí es que ha habido mucha crítica también porque al final hay dos bandos muy claros, que son los que estaban en la Superliga y el resto del mundo, y los que estaban fuera de ese bando criticaban mucho, sobre todo los altos cargos, pero es que son los que más tienen que callar también, porque al final es lo que decía Alex. En el caso de España se han llevado competiciones también a Arabia Saudí, se ha querido llevar a Miami competiciones. El clásico. Entonces, los que menos hacen por los aficionados son los propios que se están quejando. Claro. Solo que se han encontrado con una oportunidad de oro para reivindicar algo que no. Sí, es que según he escuchado es como bastante hipócrita por su parte. El tema de decir
esto de, no, si esto, el fútbol es para vosotros, es por, quiero decir, es vuestro, por así decirlo, ¿no? Y después lo que me decís de llevarlo a países donde han habido muertes construyen, es que me parece súper hipócrita, pero súper bestia, un tema súper bestia. Es una mafia, es que no hay por dónde cogerlo, es mafia y ya está, y no hay que cortarse. Sí. Y yo, por ejemplo, que llevo jugando a fútbol 15 años, sí que puedo decir que el fútbol es de todos los aficionados, porque yo voy a un campo súper humilde a jugar y yo, por ejemplo, no gano dinero jugando a fútbol, ya que para mí es diversión. Pero, por ejemplo, jugadores como el Paris Saint-Germain, que se haga hablando Ander Herrera, jugador español, y diga que el fútbol de los aficionados, cuando él pertenece a un club, que es un club estado, que su dueño es el jefe Al-Khelaifi, que es el príncipe de Emiratos Árabes, y que tiene una fortuna de 2 billones de euros, Claro. Me parece que hay muchos de los aficionados no es. Claro. Entonces ese tipo de demagogia que se ha creado a raíz de esto, creo que también se está un poco pasando de contexto, porque no viene a cuento de que mucha gente está sumando al carro cuando son los que más tienen que callar. La cosa es que al final todo esto pasó el domingo, se desarrolló a lo largo del lunes y ya para el martes, miércoles, debido sobre todo a muchas manifestaciones, que ojalá se manifestase la gente de esa manera para otras cosas, pero sobre todo en Inglaterra, entre las manifestaciones, las presiones de los diferentes órganos, entre ellos el gobierno británico y demás, les amenazaban con prohibirles competir en ciertas competiciones y demás. Sí. Al final lo que han conseguido es que, es que se den de baja, por decirlo de alguna manera, prácticamente todos los clubes que estaban inscritos de estos fundadores, ¿no? Sí, pero tienen que pagar el Barça y el Madrid. Pero tienen que pagar una penalización, ¿eh? Claro, tienen que pagar una penalización y además les ha salido a cuenta, porque, claro, yo creo que es la opinión que también que tienen muchos, que al final esto ha sido una estrategia para meter presión a la UEFA y a la FIFA, que son las que llevan todo el cotarro. Y algo han conseguido, y es que han flexibilizado esta norma del fair play financiero, que al final es una norma para controlar los gastos. Porque si viene un jeque a un equipo y se pone a gastar todo lo que quiera, claro, pero ahora toda la competición. Pero tú ponte a pensar, ¿por qué el Paris Saint-Germain no ha entrado en la Superliga? Porque la UEFA le ha prometido que va a bajar el fair play financiero. ¿Qué va a hacer el PSG este verano? Hincharse a fichar. ¿Por qué? Porque la UEFA se lo permite. Por eso le ha dado su voto a la UEFA, porque le conviene. Y es todo una mafia, es un negocio. ¿Por qué el Manchester City también ha renunciado a la Superliga? Primero, porque está en las semifinales de la UEFA Champions League. Y segundo, por el fair play financiero. Claro. Por dinero, cuestión de dinero. Claro, es todo dinero. Es que fíjate tú hasta qué punto que los dos únicos equipos que quedan, Madrid y Barça, el Madrid no se ha ido porque el Madrid es... Bueno, el Madrid no, el presidente del Madrid es quien lo ha creado, entonces irse sería un poco raro. Pero es que el otro equipo es el Barça, que tiene una deuda de caballo increíble, y si a esa deuda le sumas el tema de que si se van les puede caer una multa y que si se quedan les podrían meter una inyección de dinero muy grande, pues... Claro, pero tú piensas que, por ejemplo, el Real Madrid y el Barcelona son equipos que son de los aficionados, no son que sus dueños no ponen dinero. O sea, el dinero del club es el que se genera por los ingresos de televisión, jugadores y aficionados. No hay nadie que ponga dinero como puede ser en Paris Saint-Germain o... Entonces... Claro, es que eso es otro tema, porque, claro, yo soy del Atlético de Madrid, por ejemplo, y el Atlético de Madrid no pertenece a los aficionados. El Atlético de Madrid lo tiene... Bueno, es propiedad de los que llevan el club. Entonces, por propia decisión, pues se inscribió en la competición y dices, vale, no me parece justo, pero al final es suyo. Pero en cambio, otros equipos, como algunos de los pocos de los ingleses, creo, y el Madrid y el Barcelona pertenecen a los socios y no se les ha preguntado en ningún momento qué opinan. Claro. Joder, qué duro. Sí, a ver, yo... Bueno, sí, continúa.
No, que iba a decir que yo es que lo único que sabía del tema este, que me parece bastante duro, la verdad, es el que vi un meme sobre Milhouse tirándose el frisbee a sí mismo, como en plan de los que se han quedado aquí jugando. Y ya está, no sabía nada más. Pero es que me parece como me parece como muy duro, de verdad. Hostia. Sí. Nada, era solamente decirle al tema del meme, que me hacía gracia y ya está. Y bueno, antes de... Vale, yo voy a comentar lo único que sabía, bueno, lo poco que había hoy en las noticias de fútbol, que primero se forma una Superliga y luego a lo largo de la semana van cayendo como, como fichas de dominó, los equipos van saliendo de la liga. Sí, Sí. es que lo que hemos comentado, es que ha tenido vida, entre comillas, de 2 días, pero ya te digo, yo creo que esto no acaba aquí, o sea, yo creo que es una herramienta que van a utilizar cada vez que necesiten Exacto. meter presión. No, y que al fin y al Porque cabo al la final UEFA... Sí, sí. no, que iba a decir que al final los que tienen dinero quieren tener más dinero y ser más grandes, y ese es el problema, que cuanto más cuanto más vean que les están quitando, entre comillas, pues más se van a quejar. Obvio. No, y luego otra cosa que decía, por ejemplo, el presidente del Real Madrid, bueno, de la Superliga, hablando el otro día en la televisión, que la transparencia, o sea, tú puedes mirar en internet y puedes saber lo que él cobra, y por ejemplo tú puedes mirar lo que cobra, por ejemplo, LeBron James, pero Ujú. tú no puedes saber lo que cobra el presidente de la FIFA ni el presidente de la UEFA, el señor Ceferini. O sea, tú no lo puedes saber. ¿Por qué? Alguna explicación habrá, ¿no? A lo mejor se llevan más de lo que ganan. Mm. O tienen Gracias. chanchullos, o por eso les conviene hacer el Mundial en Qatar. O sea que tanto la Superliga como la UEFA y la FIFA tienen movidas y hay cosas buenas y cosas malas, obviamente, pero habría que analizarlo todo y sacar muchos Claro. trapos sucios que hay. Yo Ujú. como último comentario que quería hacer sobre el tema es que justamente Florentino, que al final, como hemos dicho, aparte del presidente de Madrid, es el presidente de la Superliga y es el que está dando la cara por todos, Sí, comentó cuando fue a la televisión el tema de salvar el fútbol, que el fútbol se encontraba en una crisis económica muy grande, sobre todo por el COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que yo personalmente considero que al final el fútbol lo que pasa es que está en una burbuja económica que no para de crecer, de crecer, de crecer, de crecer, y que justamente ha venido una pandemia para darles el aviso de, oye, estáis viviendo por encima de vuestras posibilidades y el fútbol no es que esté, en mi opinión, claro, no tengo los datos delante, pero no es que esté mal únicamente porque ha llegado la pandemia y los clubes están perdiendo cientos de millones. no, claro, sube Es que- mucho el precio de los jugadores. Está subiendo una Claro. barbaridad. Ujú. Mm. Claro, Me acuerdo sí, hace ahora 10 es- años que, por ejemplo, el Real Madrid pagó 100 millones de euros por Cristiano Ronaldo y ya fue el fichaje más caro de la historia y era como, ¡guau! 100 millones. Mm. Y ahora están y pidiendo... era el mejor del mundo en ese momento. Exacto, y ahora están pidiendo casi 300 por Mbappé. Es Mm. una burrada. Sí. Mira, yo que Joder. juego al fútbol me parece una barbaridad lo que cobran los jugadores de fútbol, ¿eh? Yo lo digo, ¿eh? Mm. Que yo jugando Joder. me parece una barbaridad lo que cobran. Yo creo que te Totalmente. deben cobrar muchísimo menos. Mm. Claro, ya, pero dejando ese tema aparte, es que a mí, yo creo lo que comentaba, que es que la crisis en la que está el fútbol no creo que sea únicamente por eso, sino que viven por encima de sus posibilidades y que en algún momento tiene que explotar, y si no era ahora iba a explotar dentro de 2 o 3 años, porque es insostenible. claro, no, Respecto a eso me Porque si las gustaría... audiencias bajan, imagino que los ingresos serán inferiores. Respecto a eso, me gustaría preguntaros ¿qué opináis de una frase que dijo Florentino Pérez en el Chiringuito que decía: hacemos la Superliga para salvar el fútbol? Sí, la acaban de decir, ¿no? Ah, bueno, joder. Estaban hablando del tema. Viéndolo un poco desde fuera y con un toque humorístico, parece que está hablando de una serie Inazuma Eleven. Una de las frases ahí, hay que salvar el fútbol. Totalmente. Esto Pero bueno, me recuerda a un recorte de un periódico que vi hace tiempo en plan meme, que era un señor que jugaba a la petanca que decía: voy a estudiar porque de la petanca no se puede vivir. Sí. no, y se ha hecho campeón del mundo y fue a la Resistencia el otro día. Sí. Es verdad, ay Dios mío, sí. Sí, Ese hombre es sí, legendario. verdad. Sí, ese hombre es un crack. Sí, sí, era murciano ese señor. Mm. Que se hizo Twitter hace poquito, es verdad. Sí, sí. Es verdad, es verdad.
Qué leyenda. Qué grande. Yo pensaba que la pendanca no iba a dar para nada. Yo voy de vacaciones a una zona de Alicante y veo a todos los señores mayores jugando a la pendanca y digo, joder, Bueno. no juegan en la vida. Ahora- Se van a jubilar a todos. Ahora, Nos van a jubilar. Los jubilados. Beñat, ¿algo más que quieras comentar de fútbol con Alex? O Alex, algo que quieras comentar. Yo sobre este tema ya os he dicho que No, se puede estar hablando 4 días enteros y nada. Yo O del fútbol en general. Joder. Algún comentariete. no, que el fútbol es un negocio y va a seguir siendo un negocio porque cuando se meten empresas que no tienen nada que ver con el fútbol, al final el fútbol deja de ser fútbol y se convierte en un negocio. Hmm, Entonces, Ujú. Vale. Mira, Es yo quería aprovechar, ya que me ha dado Víctor la oportunidad. Yo, Alex, te comento, yo soy árbitro de fútbol. sí, Soy árbitro y muchas veces me paro a pensar en el tema de la violencia en el fútbol, porque me parece que a veces es súper exagerada. Tanto por parte del aficionado como por parte de los jugadores, y muchas veces se toman las cosas contra el árbitro y me da la sensación de que nunca se les permite fallar, tienen que ser como máquinas perfectas. Ya. Y me hace mucha gracia porque muchas veces que se les critican cosas que al final un error puede tenerlo cualquiera, pero muchas veces es desconocimiento. Y yo siempre he sido un amante del fútbol, pero cada vez estoy cogiendo más asco, porque por toda la toxicidad, ya aparte fuera de lo económico, por toda la toxicidad que se va generando. Me acuerdo, soy muy hincha también de la Real Sociedad, porque me pilla aquí cuando se celebró la final de la Copa hace unas semanas. Salieron todos aquí a manifestarse cuando el COVID aquí estaba subiendo, no paraba de subir, Semana Santa, y me dio muchísima rabia. ¿Hasta qué punto es todo súper prioritario, sabes? El del semáforo que es alto. El del semáforo, que iba a decir el pobre chaval, me da mucha pena, pero bueno, que se debió perforar un pulmón, una costilla, en fin. Yo quería preguntarte eso, a ver qué opinabas sobre la toxicidad en el fútbol. yo primero sobre los árbitros, la verdad es que yo con los árbitros, a ver, no soy de enfadarme, pero sí que es verdad que muchas veces no me puedo callar y en un partido, si veo que hace un error muy claro, pues sí que le digo algo. Pero sí que reconozco que, por ejemplo, yo juego en segunda regional y los árbitros están muy desprotegidos ahí y están ellos solos contra los 22 jugadores más la gente del campo y sí que es verdad que yo me pongo en su piel y tiene que ser muy difícil. Pero también creo que si un árbitro intenta hacerlo con ganas y se equivoca, pues mira, se puede equivocar porque, como tú has dicho, no son máquinas. Pero hay algunos árbitros que van a pitar y van sin ganas, que les da igual y pitan lo que sea y ya está, y les da igual. Entonces ahí yo creo que, a ver, no digo llegar a la violencia, pero sí explicarles las cosas y decirles que sin ganas no puedes ir a ninguna parte. Sí, sí que es verdad que en categorías más inferiores sí que se nota, porque al final mucha gente pues va para disfrutar y otra mucha gente dice pues voy para cobrar, voy 8 de la tarde, pum pum y fuera, ¿sabes? Claro, sí, no. Sí. Y respecto al resto, bueno, José, ¿quieres preguntarle algo? Cualquier cosa relacionada no. con fútbol. ¿No? Yo me he quedado bien, la verdad. Vale. Vamos, No te has quedado lleno, ¿no? Te has No, quedado bien. yo el punto justo. Vale. Hemos tenido un buen debate de fútbol, Sí. la verdad. Pues sí, Bueno, antes de cortar, solo por curiosidad, ¿de qué equipo eres, Alex? Yo soy de Valencia. Desde pequeñito siempre de Valencia. A muerte. No soy un fan de estos de... que yo qué sé, que se pone a llorar si pierde una final, porque soy más de jugarlo que de verlo. Pero sí, hombre, me duele cuando Valencia pierde, eso obviamente. Y mala situación en la que está el Valencia ahora me da mucha pena. sí, De ver. os iba a comentar que las estáis pasando. Sí, la verdad es que de ver el Valencia sí me da mucha pena. Pero bueno, saldremos de esta y a ver si a Peter Lin ya de una puta vez. Y si acaban el Mestalla, por fin, el nuevo El Mestalla, eso va a ser la obra interminable, tío. Va a durar más que el Escorial.
Bueno, Va a terminar antes la Sagrada Familia. sí. Sí, sí. Ya veis. Y Sí, qué sí. bonito está ahí con los muros a la vista. Que tú lo ves la obra y dices, joder, qué guapa. Y que encima muriera un hombre ahí, es que da pena de todo. Joder. Debería poner el nombre de ese señor en el nombre del estadio. No, pero deberían de haberlo, ya que lo empiezas, lo acabas. No Pues lo sí, empiezas y lo sí. dejas a medias. Pues sí. Pero, si no me equivoco, esta semana o la pasada salió como que estaban volviendo a impulsarlo y que 2024-2027 iban a empezar. Sí, el Ayuntamiento de Valencia. A un lustro casi, pero. No, de aquí a que, 2027. de aquí a que no se pite el fin. O sea, para que el Ayuntamiento de Valencia les mete caña y lo que hace el Valencia es retrasarlo. Y al final le están esperando a que se vaya Peter Lin para que venga detrás que se coma el marrón y termine el estadio. Sí. Ujú. Bueno, Aunque yo creo que al final terminan derribándolo y ya está. vale. Joder, qué triste. Bueno, pues visto que no hay nada más que comentar, ya hemos tocado todo lo de la Superliga. Muchas gracias, Alex, por pasarte por el podcast. Ah, yo encantado. Para la próxima podéis contar conmigo cuando queráis. Vale. Entonces, A ver si hay algo interesante de Batman o de Assassins, que sé que eres muy fan, por si quieres pasarte a comentar cualquier tema. perfecto. Beñat, gracias por venir. Gracias, al final el hashtag fue eficaz. Joder. Snyder me ha llamado, me ha dicho, uy, cuidado que me superan en retweets al resto de Snyderverse, cuidado. Beñat se queda. Beñat puesto fijo el hashtag. José, gracias por reemplazar a Raúl hoy. Si vuelva a fallarnos ya te avisaré para que vuelvas. Yo sabéis que aquí estoy en casita, así que encantadísimo. Pues muchas gracias. Al resto nos podéis seguir en redes, escuchar nuestro podcast en Spotify, Evox y en YouTube y en un futuro estará en Apple Podcast. Suscribíos al canal de YouTube y seguirnos en redes. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.